Tengo algo que me sucedió que fue muy aterrador relacionado con el cartel, y es bastante gráfico, así que debo advertir a tus oyentes antes de comenzar. Por razones de privacidad, todos los nombres han sido cambiados. Dicho esto, el verano pasado, en 2022, fui a visitar a mi familia en México, en Sinaloa, para las vacaciones de verano. Solo fui yo, ya que mis padres estaban muy ocupados con el trabajo. Una noche, después de la cena, mis primos, a quienes llamaremos Manuel, Esteban y Josefina, y yo tomamos un pequeño viaje en coche aproximadamente a 45 minutos fuera de los límites de la ciudad para ir a un lago que solíamos frecuentar cuando éramos más jóvenes. Está realmente en medio de la nada y tienes que hacer un poco de todoterreno para llegar a dicho lago. Pero la vista que ofrecía era impresionante. Llegamos al lago justo al atardecer y con la parte trasera de la camioneta de mi primo abierta, sacamos algunas bebidas y simplemente nos relajamos escuchando música en la radio. Diría que pasaron unos 20 minutos riéndonos y hablando del pasado, cuando tuve que ir urgentemente al baño, así que decidí caminar hacia un árbol más cerca del lago para aliviarme. Al acercarme al lago, un mal olor entró en mi nariz y casi me hizo vomitar. Ya habíamos sentido un poco de ese olor donde estábamos estacionados, pero asumimos que venía del lago, por lo que pensamos que no era gran cosa. Ahora podía ver y escuchar el sonido de las moscas, y cuando miré detrás del árbol, vi algo que hasta el día de hoy está grabado en mi memoria. Esta es tu última advertencia para aquellos de ustedes que puedan ser un poco sensibles a los detalles gráficos. Aquí es donde recomiendo encarecidamente que bajen el volumen. ¿Están listos? Bueno, encontré un cuerpo completamente desmembrado con las vísceras derramadas y la cabeza no estaba por ningún lado. Fue en ese momento cuando realmente vomité e instantáneamente grité a mis primos en absoluto pánico. «Chicos, hay un cuerpo aquí, tenemos que irnos ahora». Pensaron que les estaba haciendo una broma, ¿y qué crees? La curiosidad mórbida los hizo caminar hacia donde yo estaba para ver lo que había encontrado. Mi prima Josefina se desmayó en ese momento, pero la atrapamos antes de que cayera al suelo. Cuando volvió en sí, la llevamos de vuelta a la camioneta y decidimos que teníamos que irnos y ahora. Empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Una semana después, estábamos en la sala de estar viendo las noticias, y había una historia sobre cómo se habían encontrado varios cuerpos desmembrados en esa misma área, el mismo lago donde habíamos estado. ¿Y qué crees? Resultó que los responsables eran del cartel de Sinaloa. Todos nos miramos y casi rompimos a llorar. Pensamos, ¿y si nos hubiéramos encontrado con el cartel de Sinaloa mientras estábamos allí? No teníamos idea de que ese lago era territorio del cartel, y mucho menos que estaban tirando cuerpos allí. Todos esos, y si... Incluso hoy me mantienen despierto por la noche. También quién era esa pobre alma que encontré esa noche y quiénes eran los demás. Nunca lo dijeron en el informe de noticias, y aunque no tengo planes de visitar México pronto, siento por mi familia y aquellos que viven en México. La cantidad de violencia que ven en sus vidas diarias y en las noticias es una locura. Los carteles en México no son una broma, y estoy completamente de acuerdo con la declaración que uno de tus suscriptores hizo en un video anterior de historias de carteles. Casi nada de esto se habla aquí en los Estados Unidos, y es triste porque muchas de las sobredosis que ocurren aquí usualmente provienen de drogas suministradas por el cartel en México. Obviamente hablo de cosas como las sobredosis de fentanilo. Es una lástima porque casi no se hace nada por parte del gobierno mexicano. No harán mucho para detener el problema del cartel, probablemente porque son sobornados para hacer la vista gorda. De todos modos, esa es mi historia de terror para todos ustedes hoy. Si planean visitar México pronto, por favor asegúrense de investigar y por favor asegúrense de mantenerse a salvo. Estaba en tercer grado y esto ocurrió durante mis vacaciones de verano en el año 1997. Mi papá había planeado que fuéramos a visitar a mis abuelos en el estado de Texas. Somos del estado de Washington, así que fue un viaje bastante largo. Para contextualizar, solo éramos mi papá y yo en este viaje por carretera, ya que mi madre había fallecido recientemente en ese momento. Así que estábamos en medio de la nada en Nevada, y vimos un área de descanso que se aproximaba a unos 16 kilómetros. Yo necesitaba desesperadamente hacer una pausa para ir al baño y mi papá también,
Así que cuando llegamos al área de descanso con una gasolinera y algunos locales de comida rápida, inmediatamente corrimos adentro para hacer nuestras necesidades. Resultó que mi papá realmente tenía que hacer la otra necesidad. Me refiero al número 2. Perdón por adelantado para aquellos que comen y escuchan estas historias de terror en el podcast de Mr. Horror. ¿De qué otra forma podría haber dicho esto? No es como si fuera un escritor experto o algo así. Ahora, esto es un contexto importante porque significaba que tendría que esperar a que terminara, lo cual hice, esperando fuera de la puerta del baño para él. Estuve allí aproximadamente 1 minuto y me aburrí mucho, así que decidí caminar un poco por la tienda. Tal vez podría agarrar algunos bocadillos para que mi papá y yo comiéramos en el camino. Cuando caminé hacia la sección de refrigeradores, me encontré con un hombre promedio de unos 60 a 70 años que me sonrió y saludó con la mano. Hice lo mismo para no ser grosero, y luego abrí la nevera para agarrar una Sprite. El hombre ahora me preguntó, «Hola pequeño, ¿dónde están tu mamá y tu papá?» Me entristecí un poco al mencionar a mi madre, pero rápidamente me recuperé y le dije que mi papá estaba en el baño. El hombre asintió y notó mis lágrimas, y me preguntó qué pasaba, a lo que respondí que todo estaba bien, que solo había algo en mis ojos. Realmente podía notar que le importaba, ya que luego dijo, «Bueno, cuando tu papá salga del baño, les compraré algunos bocadillos, ¿qué te parece?» Me sonaba bastante bien, así que el hombre me dijo que esperaría en el mostrador y que solo fuera a buscarlo una vez que mi papá terminara. Bueno, mi papá estaba tardando mucho tiempo y lo que estaba a punto de suceder en los siguientes momentos me traumatizaría por bastante tiempo. Ahora estaba en el pasillo de las papas fritas con las ventanas delanteras justo al lado mío y, no es broma, cuando miré a través de dichas ventanas, me invadieron escalofríos inmediatos. Había una persona vestida completamente de negro y con una máscara de esquí, como las que se ven en las películas, corriendo hacia la tienda de la gasolinera con las manos en los bolsillos. A esa edad, ya había visto suficientes películas con mi papá para saber que esto era un problema muy serio. Pues, ¿qué crees? Casi de inmediato, mientras me escondía detrás de una exhibición, el hombre sacó una pistola y apuntó hacia el dependiente y el hombre que acababa de conocer, diciéndoles que no se movieran. La adrenalina comenzó a fluir por mis venas y empecé a contener las lágrimas mientras tomaba la decisión de moverme. Algo arriesgado, pero esto abriría una oportunidad para escapar del peligro. Accidentalmente tiré una pequeña exhibición detrás de la cual me estaba escondiendo. El hombre con la pistola lo escuchó y dijo, «¿Quién está ahí? Sal o te disparo». Aproximadamente 5 segundos después, se escucharon 2 disparos y luego oí a alguien caer al suelo y gemir, como si estuviera herido. Dios mío, mi primer pensamiento fue que acababa de causar que este hombre con la pistola, el de la máscara de esquí, disparara a una de estas personas inocentes. Pero luego escuché la voz familiar del hombre que acababa de conocer, así como la voz de mi papá. «¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad?», escuché decir al hombre que acababa de conocer. Después le dijo a mi papá, «Tu hijo está allá atrás junto a las papas fritas». Estaba bastante confundido en ese momento y me preguntaba qué demonios estaba pasando, pero podía escuchar bien al cajero y a ese extraño que había conocido. Pues, ¿qué crees? Fui testigo de los resultados de lo que había sucedido. Aunque mi papá estaba haciendo todo lo posible por protegerme de ver los resultados, justo al lado de la puerta principal estaba el hombre con la máscara de esquí, tendido en el suelo, gimiendo con sangre comenzando a salir de él. No lo podía creer. Bueno, obtendría mis respuestas cuando la policía llegó, aproximadamente 7 minutos después. Hablamos con la policía, al igual que el buen hombre con la pistola, y según aprendí del cajero que le contó a mi papá su punto de vista, mi movimiento y el alboroto cambiaron todo. Resultó que el hombre con la máscara de esquí, cuando dijo, «¿Quién está ahí? Sal o te disparo», apartó la atención y la pistola por unos segundos de más. En ese tiempo el hombre que conocí sacó su propia pistola y disparó al hombre con la máscara de esquí. Eso lo explicaba todo. Bueno, desearía tener más detalles para compartir con ustedes, pero terminamos yéndonos y continuamos hacia la casa de mis abuelos. Es por eso que quería compartir mi historia aquí con la familia de Mr. Horror. Alguien que vivía en Nevada, en el área de Reno,
¿Recuerda algún artículo de noticias o tal vez incluso un reporte de noticias sobre un hombre que disparó a un hombre armado en una gasolinera en el verano de 1997? Me disculpo mucho por no tener la ubicación exacta, aparte de fuera de Reno, ya que recuerdo que paramos allí para comer. Pero quién sabe, tal vez alguien por ahí tenga información, tal vez preguntarle a familiares o amigos que puedan saber. Sería genial obtener respuestas. Nunca volvimos a esa gasolinera ya que tomamos una ruta diferente para regresar a casa. Por último, al buen hombre que conocí con la pistola, tienes agallas de acero, amigo, para reaccionar de una manera tan rápida bajo tal estrés y tomar una decisión sobre cómo manejar las cosas. Wow, es todo lo que diré. Esto me pasó en marzo de 2009 durante mis vacaciones de primavera. Estaba conduciendo de regreso a casa después de visitar a la familia en Kansas City y hice una parada rápida en un McDonald's para comer algo. Nada demasiado especial, solo una hamburguesa y un refresco para saciar mi hambre. Luego usé el baño antes de continuar, pero unas 2 horas más tarde, ahora en medio del campo, volvió la urgencia de orinar. No había posibilidad de que simplemente me detuviera al costado de la carretera para hacer mis necesidades, así que miré mi GPS, y por suerte, había un área de descanso acercándose en aproximadamente 24 kilómetros y medio. Fue un tramo bastante largo, te lo aseguro, pero me propuse llegar al baño sin distracciones. Ten en cuenta que en este punto eran alrededor de las 6:45 de la tarde. El sol casi se había puesto y el cielo era una mezcla de púrpura y naranja. Había suficiente luz, pero no era lo más ideal para ver las cosas a tu alrededor. De todos modos, había otro vehículo estacionado al frente del área de descanso, un Ford Explorer si mal no recuerdo. Nadie lo ocupaba en ese momento, así que asumí que la persona estaba en el baño. Bueno, cuando llegué al edificio, un hombre salió del baño de hombres, me saludó y luego se fue. Por alguna razón me quedé allí parado y, para sorpresa de nadie, el hombre se subió al Ford Explorer y se fue. Bueno, está bien, tiempo de entrar al baño, no hay tiempo que perder. De los 5 cubículos, elegí el que estaba más cerca de la puerta, y mientras estaba allí, comencé a escuchar la voz de una mujer desde uno de los otros cubículos. Esto me asustó un poco ya que asumí que estaba solo. Después de todo, no había otros autos en esta área de descanso. Cuanto más escuchaba la voz, más podía escuchar las cosas espeluznantes y aterradoras que estaba diciendo. Cosas como, mátala, toma su cuerpo, cómetelo. Cosas así. Desearía estar bromeando contigo, pero no es así. Finalmente terminé, y tan pronto como salí del cubículo y comencé a lavarme las manos, miré en el espejo. El último cubículo del baño se abrió y una mujer con sobrepeso, que parecía haber visto días mejores, comenzó a mirarme con ojos vidriosos. Le di un saludo nervioso mientras se acercaba a mí, y luego susurró: «Eres muy bonita, ¿te gustaría hacer metanfetamina conmigo?» Sí, simplemente me preguntó eso directamente. No voy a mentir. Encontrarme con una adicta a la metanfetamina en medio de la nada en una parada de descanso no estaba en mi lista de cosas por hacer. Le dije que gracias, pero no gracias, mientras comenzaba a irme, pero ella ahora me agarró la muñeca y me tiró hacia ella. «No me gustan las personas que me dicen que no», dijo. En esos momentos la vi jugueteando con algo en su chaqueta. Me asusté en ese momento y aparté mi brazo, saliendo corriendo del baño con un propósito. En ese mismo momento vi una camioneta que se detenía en el área de descanso. Ahora imagina su sorpresa al verme gritar como una loca en puro miedo. Bueno, eso no fue lo más aterrador de todo esto. Verás, cuando miré hacia atrás por un breve momento, ahora a salvo en mi vehículo, vi que la loca había sacado un cuchillo. Ahora corría hacia mi vehículo y comenzó a gritarme que saliera y que no fuera tan cobarde y que hablara con ella, que solo estaba bromeando conmigo. Por cierto, la camioneta que había llegado se había ido. No es que pudiera culpar realmente al conductor. Al mismo tiempo, parte de mí pensaba, bueno, gracias por no quedarte a ayudarme. De todos modos, no sé qué me pasó, pero decidí no irme. Mi mayor miedo era que alguna familia inocente pudiera llegar a esta área de descanso en la oscuridad, y ahora que estaba a punto de oscurecer, no quería que fueran atacados por esta loca. Conduje una distancia segura lejos de los baños y mantuve un ojo en el edificio mientras ella volvía adentro. Esperé a la policía, yendo en contra de las recomendaciones de irme.
Antes de que la policía tuviera la oportunidad de llegar, la mujer salió de nuevo y parecía estar hablando por celular. Mantuve mis ojos en ella y, ¿qué crees? Una camioneta con todas sus ventanas tintadas llegó al área de descanso y se dirigió hacia ella. Ella subió y se fueron, donde nunca los volvería a ver. Ahora recuerda cómo dije antes que estaba oscureciendo y sería difícil ver las cosas. No pude distinguir la placa y la foto que obtuve con mi cámara de celular barata. En ese momento no fue de ayuda. Todo lo que tenía era una descripción de la mujer y un modelo y marca genéricos del vehículo. Hablé con los oficiales que llegaron, pero lamentablemente, es triste decir que nunca sabría el destino de esta mujer. ¿Quién era? ¿Por qué estaba en ese baño, presumiblemente haciendo metanfetamina, y por qué vino tras de mí con un cuchillo? Todo eso sigue siendo un misterio. Cualquier tipo de consejo que pueda darles a todos ustedes es que, si es posible, eviten las áreas de descanso en medio de la nada. Nunca se sabe con quién podrías encontrarte. Estuve rodeada en una parada de descanso en medio de la nada. Déjenme darles contexto. Antes de mi último año de universidad, decidí durante esas vacaciones de verano en el año 2003 que quería hacer un viaje por carretera a través de los Estados Unidos. Aprovecharía esta oportunidad para ver varios lugares emblemáticos e incluso visitar a algunos familiares y amigos en el camino. Para dar contexto, esta historia se cuenta desde la perspectiva de una mujer que en ese momento tenía 22 años. Un día durante este viaje por carretera, me desperté muy temprano, alrededor de las 5 de la mañana, y para cuando eran las 8 de la noche, estaba súper exhausta. En ese momento estaba en medio de la nada en Oklahoma, y la ciudad más cercana estaba a por lo menos 80 kilómetros. Iba a aguantar y seguir conduciendo, pero me costaba mucho mantenerme despierta. Sin café y sin dormir, eso te pasa factura. Bueno, por suerte para mí, había una parada de descanso acercándose en unos pocos kilómetros, así que ¿por qué no estacionar allí y tomar una pequeña siesta? Me levantaría antes de darme cuenta. Al llegar a la señal de salida que me llevaría a la parada de descanso, noté que solo era un pequeño edificio con luces muy baratas. Cerca del edificio, en el campo detrás de él, había una formación rocosa de tamaño mediano, aproximadamente de una planta de altura. En el edificio donde están los baños, también podía ver un par de máquinas expendedoras. Me aseguré de estacionar justo al lado de la entrada del baño. Cuando salí, te juro que casi piso una aguja usada. Eso era lo último que necesitaba que me sucediera, especialmente en medio de la nada en ese momento. Acababa de escuchar un ruido que sonaba como pasos arrastrándose y corriendo, si es que eso tiene sentido. Me giré, alarmada por esta perturbación repentina, y miré hacia la noche durante unos sólidos 20 segundos. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Pero no hubo respuesta. Bueno, eso no ayudó, así que simplemente asumí que era el viento moviendo la basura esparcida por el suelo y por lo tanto, volví a mi vehículo con una botella de agua en la mano. Afortunadamente, ahora me sentía un poco más segura, pero todavía muy exhausta. Estuve sentada en mi asiento durante unos 15 minutos, tratando de mantener mis ojos abiertos y debatiendo si debería irme. Pero antes de darme cuenta, la oscuridad me envolvió y me quedé dormida. Bueno, este sueño no duraría mucho ya que de repente fui despertada por algo rascando una de mis ventanas. ¿Qué crees? Una de las vistas más aterradoras que he presenciado. Había 3 hombres grandes rodeándome, uno en mi lado del conductor, otro en el lado del pasajero, y podía ver a uno en la parte trasera a través del espejo retrovisor. El que estaba en la puerta del lado del conductor tenía un cuchillo grande y estaba tratando de abrir mi puerta tirando del mango. El que estaba en el lado del pasajero tenía una pistola y el que estaba en la parte trasera tenía un bate de béisbol. Abre, cariño, solo queremos hablar contigo». Todavía recuerdo al que tenía el cuchillo grande diciéndome mientras seguía intentando convencerme de que abriera la puerta. Como era de esperar, no iba a quedarme sentada y permitir que estos extraños intentaran entrar. Cualquier somnolencia que tenía se desvaneció instantáneamente cuando encendí mi coche y comencé a conducir. Sin embargo, como todavía estaban bastante cerca de mí, el que tenía el bate de béisbol golpeó la parte trasera de mi vehículo en represalia por casi atropellarlo. Obviamente, estaba sin palabras en ese momento,
pero me sentí algo aliviada de haberme escapado. Sin embargo, ese alivio solo duró unos 20 segundos porque, ¿qué crees? Pude ver luces acercándose rápidamente hacia mí. No era el vehículo de un extraño en el área, no, eran estos tipos que ahora me habían alcanzado. Condujeron justo a mi lado y ahora pude ver su vehículo un poco mejor. Era una de esas típicas furgonetas espeluznantes de las que se habla en las historias de terror. Recuerdo que el tipo en la ventana del lado del pasajero me apuntó con su pistola y me señaló que me detuviera al costado de la carretera. Bueno, ¿qué otras opciones tenía? Podía hacer eso o seguir conduciendo y arriesgarme a que me dispararan. Tuve que tomar una decisión rápidamente, así que lo que hice fue decir, voy a pisar el acelerador a fondo y conducir lo más rápido que pueda, lo cual ya era un movimiento súper arriesgado. Hice una maniobra al estilo de Vin Diesel y comencé a conducir a más de 145 kilómetros por hora, casi alcanzando los 160 o 170 kilómetros por hora. Antes de darme cuenta, había perdido a esos tipos. Bueno, no me detuve incluso con esta buena noticia, ya que continué hasta llegar a la siguiente ciudad y me dirigí a la estación de policía para informar del incidente. Me dijeron que lo investigarían y aunque me quedé en la ciudad para arreglar mi coche, volví a la estación de policía para ver si había alguna actualización antes de irme. No tenían ninguna, lo cual es una pena. Desde ese momento, decidí gastar un poco más de dinero y asegurarme de quedarme en moteles en lugares bien poblados. Y por cierto, todavía creo que esos tipos que intentaron entrar en mi coche deben haber estado observándome desde la oscuridad en esa área de descanso. Recuerda, al principio no vi ningún vehículo, y no fue hasta que se acercaron a mí que pude ver el tipo de vehículo que conducían. Todavía creo que debieron haber ocultado su vehículo detrás de esa formación rocosa que había visto y también creo que los pasos que escuché no eran el viento, como había supuesto inicialmente, sino uno de ellos tratando de acercarse sigilosamente a mí. Deben haber cambiado de opinión en el último momento y luego optaron por esconderse. Sé que esto tuvo que haber sido el lugar y el momento equivocados, y decidieron venir tras de mí cuando notaron que estaba dormida. Y eso en sí mismo es simplemente aterrador. Estaba tomando una siesta en un área de descanso en el sur de Nuevo México, aproximadamente a las 6 de la tarde durante el mes de octubre. La razón por la que estaba aquí era porque estaba en un viaje por carretera para ver a la familia, pero necesitaba descansar y dormir un poco. El área de descanso es solo un pequeño estacionamiento, si se quiere, con un gran campo detrás de mí que lleva al desierto y un pequeño edificio con baños y algunas luces. De repente, me desperté cuando escuché golpes en mis ventanas junto con gritos. Solo imagina eso en medio de la nada. Estaba fuera de Roswell, así que lo primero que viene a mi mente demasiado imaginativa son seres del espacio exterior, pero no era algo así. Era este tipo desaliñado y loco con una mochila en la espalda, sin camisa y con pantalones desgarrados, diciendo que estaba siendo perseguido por el gobierno y que iban a matarlo. Básicamente, pude llegar a la conclusión de que o estaba drogado o tenía problemas mentales, tal vez una combinación de ambos. De cualquier manera empecé a pensar, ¿cómo diablos llegó aquí? Tal vez había estado haciendo autostop y lo dejaron aquí, no estoy seguro, pero con mi ventana apenas bajada para hablar con él, le dije que se calmara y que iba a estar bien. Pero eso no pareció hacer mucho. Por favor, déjame entrar en tu coche. Necesito tu ayuda. Están detrás de mí. Absolutamente no, le dije. Le dije que podía quedarse en el área y llamar a la policía para que lo ayudaran, pero él simplemente dijo, no, no te atrevas a llamar a la policía, ellos están en todo esto. Sí, este tipo oficialmente ha perdido la cabeza. Así que una vez más le pregunté si podía llamar para pedir ayuda. No sé por qué dije esto de nuevo y, en ese proceso, él alcanzó algo en su mochila. El tipo literalmente está armado mientras saca una pistola y comienza a agitarla en el cielo. No estaba a punto de que me dispararan aquí en medio de la nada, así que hice lo que cualquier persona sensata haría. Salí de allí conduciendo y llamé a la policía. Y aunque esto pueda sonar anticlimático, eso fue todo. No sé quién diablos era ese tipo, cómo llegó allí para empezar y por qué decidió sacar una pistola. Me puse en contacto con el departamento de policía una semana después para preguntar si había algún tipo de actualización,
pero me dijeron que no tenían ninguna, pero que todavía estaban tratando de encontrarlo. Esto fue hace más de 10 años y nada, así que es seguro asumir que o se escapó o tal vez recibió ayuda, pero realmente no lo sé. Solo pensé en compartir esta experiencia aterradora mía para el podcast de Mr. Horror. De todos modos, cuídense todos. Empiezo con una advertencia para los oyentes. En la siguiente historia, algunos detalles en esta narración pueden resultar perturbadores para algunas personas, ya que contienen detalles de naturaleza sexual. Se aconseja discreción a los oyentes. Esto sucedió en noviembre de 2011. Estaba en un pequeño viaje por carretera rumbo a la casa de mi mejor amiga Amy, ya que se casaría al día siguiente. Todavía me quedaban otras 4 horas para llegar a la casa de mi amiga, y siendo la hora del almuerzo y teniendo hambre, me detuve a comer algo en un Carl's Jr. alrededor de las 2 de la tarde. Estaba súper lleno, lo cual no era realmente una sorpresa, y aunque tenía la opción de comer comida china cercana, tenía más ganas de una hamburguesa y papas fritas. Finalmente obtuve mi pedido 20 minutos después y tomé asiento afuera, bajo la sombra en una de las mesas. Había muchos niños corriendo, mamás y papás hablando, y una sensación general de paz y tranquilidad. Ahora bien, lo que debería haber sido como máximo 40 minutos de espera y comida, mirando mi teléfono, se convirtió en más de 1 hora escuchando música con mis auriculares. Solo noté la hora cuando sentí una mano en mi hombro seguida de un olor realmente desagradable. Era como una mezcla de huevos podridos, axilas apestosas y alcohol. Miré hacia arriba desde mi teléfono y noté que casi no había nadie más alrededor, y lo que vi fue un extraño y espeluznante hombre sin hogar. Le dije hola, alejándome de él de manera incómoda, y él procedió, no estoy bromeando, a agarrar mi brazo y luego empezó a frotarlo y acariciarlo con sus manos sucias. Me asusté y retiré mi brazo sin saber a qué tipo de enfermedades asquerosas me había expuesto y le grité: «Quita tus manos de mí, pervertido enfermo. Voy a llamar a la policía». Su cara se puso roja, pero creo que fue más de emoción por su parte que de pura vergüenza, honestamente. Este tipo era repugnante. Me respondió diciendo: «Oh, vamos, sé que te gusta. Puedo tocarte en otros lugares que te harán sentir muy bien». Traté con todas mis fuerzas de no vomitar y perder mi almuerzo en ese momento. Luego puso sus manos en su entrepierna tratando de bajarse la cremallera de los pantalones, pero en ese momento comencé a correr hacia la entrada del McDonald's. Gracias a Dios, alguien adentro, con suerte un hombre grande y musculoso, vio lo que sucedía y se acercó a mí. El loco sin hogar se detuvo en su lugar. Sus pantalones estaban afortunadamente completamente abrochados. Se detuvo e intentó pelear con este tipo. Para referencia, el hombre sin hogar pesaba alrededor de 77 kilos y medía 1,73 m. Yo, por mi parte, soy una mujer de 54 kilos y 1,60 m. El hombre grande y musculoso medía aproximadamente 1,90 m y pesaba 117 kilos de puro músculo. No hace falta decir que derribó al tipo al concreto mientras la policía ya estaba llegando al área. Resultó que alguien ya había llamado a la policía unos minutos antes, ya que había estado acosando a algunas personas e intentando robar en los coches. De todos modos, di mi versión de la historia a la policía, y estoy muy agradecida de que tomaran todo el asunto muy en serio, porque pusieron al tipo en la parte trasera de un coche patrulla y se lo llevaron. Aunque el resto del viaje, aunque bastante empañado por ese psicópata, resultó ser mucho mejor y lo olvidé para cuando llegué a casa. Miro hacia atrás en esta experiencia ahora, y espero que pueda recordarles a todos los que escuchan videos de narraciones de historias de miedo, que por favor hablen si están en peligro. Hagan mucho ruido y llamen la atención de la gente si necesitan ayuda. Además, los tiempos no son como solían ser. Por favor, en serio, lo digo en serio, dejen de mirar el teléfono cuando están en público. Los tipos como este se aprovechan de aquellos que no prestan atención a su entorno, y es triste pero cierto. Así que aprendan de mis errores y aplíquenlos a su vida diaria. Y lo más importante, por favor, manténganse seguros allá afuera. Verano de 2001 en medio de la nada, más precisamente en Ohio. Estaba en un viaje por carretera sola,
y tuve que detenerme a echar gasolina en un área de descanso. Es uno de esos lugares a la salida de la autopista que tiene gasolinera, una pequeña tienda de conveniencia y restaurantes de comida rápida. Echando gasolina, y cuando entré a la tienda de conveniencia para poner dinero en el surtidor, me encontré con un hombre de mirada loca que apestaba a puro odio. No estoy segura si solo me pasa a mí, pero ir cuando alguien me va a dar una mala actitud, y por casi ninguna razón o provocación. Bueno, ¿qué creen? Empieza a gritarme diciendo que me estaba colando delante de él, a lo que respondí que no, que solo estaba yendo a buscar algunos bocadillos. Solo él estaba en la fila, por cierto. Creo que malinterpretó que caminara delante de él a unos segundos para mirar las barras de chocolate en exhibición como si me estuviera colando. Para no escalar más el absurdo, le dije, «Sí, hombre, tú ganas, me voy a mover». Eso no fue suficiente para calmar su ira. Empieza a llamarme de todo, diciendo, «Eres una mala mujer esto y eres una mala...». Básicamente me recordó a uno de esos locos, los que son rechazados por alguien que no comparte los mismos sentimientos cuando esa otra persona nunca hizo nada para llevarlos. El empleado le dice al tipo que se relaje y que yo, siendo yo, no estaba buscando problemas. Y básicamente el tipo loco le dice que se joda y que no estaba hablando con él. Asustada en este punto, porque soy una mujer pequeña de 25 años, de 1,57 m de estatura y 54 kilos, frente a este hombre de más de 1,80 m y 113 kilos. Dije a mí misma en ese momento, a la mierda, pagaré con tarjeta de crédito y conseguiré bocadillos en otro lugar. Me di la vuelta por un momento para irme, pero puse mi mano en mi bolso para agarrar mi spray de pimienta. Bueno, ¿qué creen? El tipo loco tiene la audacia de agarrar mi muñeca libre con fuerza y en ese momento empieza el juego. Le rocié directamente en la cara con ese spray de pimienta y él me soltó tan rápido que comenzó a gritar y aullar. Bien merecido por agarrar mi muñeca tan fuerte. De hecho, me quedó una que usó. El empleado me miró y yo lo miré por un breve momento cuando se dio cuenta de que el spray estaba justificado. Ahora corrí fuera de la tienda empezando a marcar al 911, ya que este tipo dirigió hacia los baños. La policía llegó unos 15 minutos después, y lo más loco fue que justo cuando están llegando al área de descanso, el tipo loco sale de la tienda y ahora tiene una pequeña navaja. Me ve y empieza a dirigirse hacia mí, pero luego hace un giro completo de 180 grados cuando ve a los policías, y ellos saltan diciéndole que suelte el cuchillo. Lo hace y lo esposan y aunque la amenaza ya había terminado, no pude dejar de llorar por lo asustada que estaba. Todo esto, mind you, por sus problemas de ira. Con la policía y al final del día fui absuelta por mi autodefensa. Se consideró justificada. Encarecidamente a todos los que están escuchando que tomen alguna clase de defensa personal y también que se armen con protección. Un taser, spray de pimienta, un cuchillo o incluso un arma oculta, lo que piensen que es mejor para ustedes. En 2008 mi esposo y yo hicimos un viaje por carretera desde nuestra casa en Jacksonville, Florida, para visitar la casa de mis padres en Carolina del Norte para Navidad. Pasamos un tiempo encantador con la familia y, de hecho, fue durante la cena de Navidad que anunciamos que estábamos esperando nuestro primer hijo. Tanto mi mamá como mi papá estaban llenos de alegría y no podían esperar a tener su primer nieto. Las celebraciones de Año Nuevo fueron divertidas y, para el 3 de enero, ya estábamos listos para emprender nuestro viaje de regreso a casa la mañana siguiente. Sin embargo, la noche antes de comenzar el viaje de regreso, quería comprar algunos bocadillos en Walmart. Esto fue alrededor de las 7 de la tarde y fui con mi papá, ya que mi esposo se había ido a la cama temprano porque se levantaría a las 4 de la mañana para conducir. Mi papá aprovechó la oportunidad para comprar algunos comestibles, mientras yo elegía nuestra selección de golosinas. El Walmart al que fuimos es uno al que solía ir todo el tiempo cuando era niña, y para mi sorpresa, estaba casi igual a como lo recordaba, salvo por los nuevos empleados. Mi papá se dirigió a la sección de frutas y verduras, y yo fui a la sección de papas fritas para agarrar unos Cheetos y unas Lay's. Las Lay's para mí y los Cheetos para mi esposo. Al dar la vuelta a la esquina para ir a buscar unos chocolates, mirando el mensaje de texto que mi esposo me acababa de enviar,
Choqué con una figura grande y esto hizo que mi teléfono cayera al suelo. Recogí mi teléfono disculpándome en el proceso, y cuando levanté la vista, había un hombre de mediana edad con sobrepeso que, en lugar de disculparse, se quedó mirando fijamente mi pecho con una gran sonrisa. Ahora, algo sobre mí que debería describir es que, aunque soy una mujer pequeña, tengo senos grandes. Estoy acostumbrada a que la gente me mire y no voy a mentir, es muy incómodo y lo odio absolutamente. Pero este tipo no tenía vergüenza y, mirándome, me preguntó directamente si eran reales. Dejé de lado sus comentarios de pervertido y le dije que se largara, pero entonces hizo algo absolutamente insano. Me empujó contra la pared, bloqueó mi camino y dijo, ¿quieres ganar dinero fácil? Vamos a mi coche y te pagaré más de lo que ganarás en un mes. En ese momento no había nadie a la vista, lo cual me sorprendió, pero sabía que al menos las cámaras debían haber captado todo lo que este tipo estaba haciendo, ¿verdad? Logré escabullirme, y él comenzó a perseguirme diciéndome que volviera. No sé por qué, pero por alguna razón no pude gritar. Estoy segura de que debe haber una palabra para eso, pero todo lo que pude hacer fue correr y esperar encontrar a alguien mientras miraba por cada uno de los pasillos. Afortunadamente vi una familia de 4 mirando algunos juguetes. Vieron la preocupación en mi rostro y me preguntaron qué pasaba y si estaba bien. Finalmente pude hablar y les señalé la dirección de donde venía. El pervertido giró la esquina en ese momento, y al verme con esta familia, tuvo la audacia de decir, «Lo siento, mi esposa está siendo tonta. Vamos, querida, vámonos a casa, los niños están esperando». Intentó agarrar mi mano, pero me aparté y el padre de la familia le dijo que se largara o le daría un puñetazo. Finalmente el pervertido se retiró, no sin antes lanzarme una mirada malvada y finalmente admitir su derrota. Para ser honesta, me sentí derrotada en ese momento y comencé a llorar pensando en cómo y por qué no pude hacer ruido o gritar pidiendo ayuda. Creo que fue todo ese miedo que bloqueó esas emociones, no estoy segura. Siento que esta historia se está alargando demasiado. Así que voy al grano y digo que cuando finalmente me encontré con mi papá y le conté lo que había pasado, estaba furioso. Fue a la seguridad y les pidió que revisaran las cámaras de seguridad e incluso llamó a la policía. Básicamente mi papá hizo todo lo posible para tratar de averiguar la identidad de este pervertido, porque quería darle una lección personalmente. Al menos mi papá fue lo suficientemente inteligente como para no decir eso frente a los policías, porque estoy segura de que podría haberse metido en un buen problema. Le conté a mi esposo y tuvo prácticamente la misma reacción que mi papá, pero lamentablemente no se supo nada más de ese pervertido de Walmart. Aunque ahora vivimos en otro estado, no puedo evitar sentir escalofríos cuando paso por nuestro Walmart local, incluso hoy en día. No tengo ninguna razón para entrar en ese Walmart, pero solo el recuerdo de lo que pasó en ese Walmart de mi ciudad natal trae de vuelta tantos recuerdos espeluznantes. ¿Quién habría pensado que un viaje por carretera para visitar a mis padres incluiría un encuentro con un pervertido aterrador en Walmart? Quiero que mi historia sirva como advertencia para las personas que salen a la naturaleza. Es hermosa, no me malinterpreten, pero tienes que estar completamente consciente de todo, porque en un momento es pura felicidad, y al siguiente, podrías estar en serios problemas. Y así llegamos a esta experiencia mía que quiero compartir hoy. Era 2017, verano en Alaska. Estábamos en un pequeño viaje por carretera desde Palmer y conduciendo hacia Seward, ya que visitaríamos al amigo de mi papá por el fin de semana. Éramos solo mi papá y yo. Es un viaje bastante largo, pero en verano es hermoso. Estás rodeado de montañas, bosques, naturaleza. Solo imagina las escenas que ves en esos documentales de National Geographic. Quiero decir que estábamos a 1 hora de llegar a Seward, y mi papá y yo nos detuvimos para usar el baño en un área de descanso. No había nadie a kilómetros de distancia excepto mi papá y yo. Él entra primero a orinar y después de 1 minuto hago lo mismo. Cuando él regresa al coche aproximadamente 20 segundos después, empiezo a escuchar ruido y mi papá gritando que no abra la puerta. Pero, ¿por qué?, podrías preguntarte. Resulta que en ese preciso momento un oso grande estaba merodeando por el área y se estaba acercando a donde yo estaba. Tuve escalofríos en ese momento mientras pensaba, ¿qué hubiera pasado si estuviera en este viaje sola
¿Y no hubiera escuchado nada? Imagina abrir esa puerta y tener al oso a pocos centímetros de mi cara. Claro, la mayoría de los osos no te atacarán simplemente, pero pueden ser impredecibles. Me quedé encerrada detrás de esa puerta del baño por lo que parecieron horas, pero en realidad fueron como 5 minutos. Y mi papá ahora me dice que la costa está despejada y que regrese al coche. Lo hice y, mientras nos alejábamos, vimos al oso más adelante en la línea de árboles, casi como si estuviera diciendo, ja, ja, eso es lo que obtienes. En fin, esa es mi pequeña historia de cuando estaba viajando por carretera con mi papá, y me quedé atrapada en un baño, porque había un oso merodeando por la puerta que habría abierto. Esto sucedió en la noche en que fui el conductor designado entre mi grupo de amigos después de una fiesta. Mis amigos eran Michael, Eddie y Daniela. Vivimos en el campo, así que cada vez que queríamos ir a los bares o fiestas, teníamos que viajar largas distancias. Por eso era tan importante que uno de nosotros estuviera lo suficientemente sobrio para conducir. Estábamos conduciendo por la carretera 513, que es una carretera sin iluminación salpicada con una casa ocasional o dos, pero mayormente bosque. Esta historia tiene lugar en el camino de regreso del pueblo. Daniela empezó a llorar porque tenía que orinar muy urgentemente. Le dije que tendría que esperar un poco más, pero no voy a mentir, yo también empecé a sentir la necesidad. Eso, mezclado con el hecho de que Daniela ahora estaba gritando en su borrachera, me hizo pensar, ¿por qué no detenernos al costado de la carretera y orinar en algún lugar del bosque? Daniela salió primero y desapareció entre los cultivos a un lado. Yo fui al lado opuesto de la carretera y un poco dentro del bosque, solo porque soy del tipo de persona que no puede orinar con gente mirándome. Terminé primero y volví al coche. Eddie y Michael estaban cantando al ritmo de la música en la radio, mientras yo simplemente me sentaba en silencio, impaciente. Mis dos amigos borrachos no parecían encontrar nada extraño en el hecho de que Daniela llevaba ya 5 minutos desaparecida, así que salí para llamarla. Michael tiene una voz mucho más fuerte que la mía, así que cuando gritó su nombre, sería imposible que ella no lo oyera, pero aún así, no respondió. No quería entrar en esos cultivos, pero sentí que tenía que hacerlo porque ella es mi amiga, y yo era el más consciente en ese momento. Obligué a Michael a venir conmigo, ya que tenía miedo de ir solo. Eddie se quedó en el coche. Estaba demasiado borracho en ese punto. Con la linterna de mi guantera, Michael y yo empujamos a través de los cultivos gruesos y crecidos, caminando en la única dirección que podíamos pensar, lejos del coche. Michael estaba llamando el nombre de Daniela mientras se reía a carcajadas. Puedo entender por qué le parecía gracioso en su condición, pero yo solo quería asegurarme de que ella estuviera bien y llegar a casa. Sobre los sonidos de nuestros propios pasos empujando los cultivos a un lado y las risas de Michael, escuché algo más en las cercanías. Puse mi brazo en el pecho de Michael para detenerlo. Ahora, todo lo que se podía escuchar era la brisa nocturna soplando a través de los cultivos. ¿Qué pasa? Michael susurró, a lo que respondí. Shh. Entonces Michael volvió a llamar el nombre de Daniela. Me uní, pensando que solo intentaba asustarnos. Y nuevamente los pasos se detuvieron, así que caminamos un poco más adentro en los cultivos. Ahí es cuando llegamos a un estrecho claro. No sé mucho sobre cultivos y agricultura, pero parecía ser un pequeño tramo para que la gente caminara a través de él. Tenía el ancho de 2 personas, lo suficiente para caminar. Miré a mi izquierda todo lo que la luz me permitió ver y luego a la derecha. Pude escuchar 3 pasos y luego algunos cultivos empujados hacia afuera en la abertura, cuando alguien entró en la vista. Al principio mi luz solo revelaba sus piernas, así que por defecto bajo las circunstancias, asumí que era Michael. Sin embargo, la luz reveló que no era Michael, sino un hombre al azar a quien nunca había visto antes. Sus rasgos faciales no eran lo suficientemente claros para dar una buena descripción, pero no parecía amigable. Corrí de regreso en la única dirección que recordaba haber venido. Supongo que corrí tan rápido que solo me tomó unos 10 segundos llegar de vuelta al coche. Eddie estaba desmayado en el coche en ese punto, así que no me molesté en intentar pedirle ayuda. Estaba tocando la bocina para llamar la atención de Michael, y con suerte de Daniela. La vista de ese hombre me perturbó. No sabía si era dueño de la tierra o no.
Continué tocando la bocina hasta que finalmente Michael salió de los cultivos arrastrando a Daniela, quien parecía estar inconsciente. Salí para ayudarlo a levantarla y ponerla en el asiento. Michael señaló el corte en su frente, como si hubiera sido golpeada con un objeto pesado y afilado. Michael parecía estar sobrio rápidamente debido a la situación. Me aconsejó que condujera al hospital más cercano, que estaba a 10 minutos de distancia. El viaje allí no fue divertido. Estuvo lleno de pánico y gritos. Llevamos a Daniela para que la trataran lo antes posible. Solo entonces Michael explicó a las enfermeras, no a mí, que había visto a un tipo arrastrando su cuerpo colapsado e inconsciente, antes de huir más adentro en los cultivos después de notar su presencia. Nunca mencionó eso en el coche, pero ahora todo tenía sentido. Ese hombre en los cultivos con nosotros esa noche hizo esto. Daniela estaba despierta después de que la cosieron, y no tenía ningún recuerdo de toda la noche. Desde el momento en que llegamos a la fiesta, hasta el momento en que la golpearon en la cabeza. (12:17) según el reloj verde brillante del tablero de mi coche. Todavía recuerdo ese número mientras conducía a casa después del turno de noche en la farmacia donde trabajaba. Conducir por la carretera a esa hora es un poco peligroso, ya que no hay luces, usualmente no hay otros coches a esa hora, y comúnmente los ciervos cruzan la carretera y no los ves hasta que es demasiado tarde si están en tu camino directo. Por eso siempre conduzco despacio, a 80 kilómetros como máximo. Mientras la carretera giraba a la izquierda, apareció una fila clara de luces reflectantes en el horizonte, que rápidamente me di cuenta que era la cinta reflectante de una fila de conos de tráfico, así como una luz azul parpadeante en la distancia. Delante de ellos parecía estar el material reflectante de un chaleco de seguridad. Estaba tan confundido tratando de averiguar de qué se trataba que no me di cuenta de que debía frenar hasta que casi era demasiado tarde. El coche se detuvo bruscamente mientras el hombre que vestía el chaleco reflectante se acercaba a mi coche, agitando los brazos. Supongo que me estaba diciendo que no moviera el coche. Cuando el hombre se acercó, pude ver lo que parecía ser un uniforme de policía bajo el chaleco. Golpeó mi ventana con la articulación de su dedo índice, así que tomé eso como una señal para bajar la ventana. Bajé la ventana revelando mejor la cara del hombre para dar una buena descripción. Era negro, alrededor de 1,87 m de altura, delgado, con un poco de barba y un pendiente en la oreja izquierda. Era bastante joven, tendría que adivinar unos 25 años. Habló con una voz muy baja y no autoritaria, especialmente para un oficial. Dijo: «Licencia y registro, por favor». Pausé por un segundo y le pregunté si había hecho algo mal, porque definitivamente no estaba excediendo la velocidad. Él también hizo una pausa y miró ligeramente a la izquierda y luego de nuevo a mí. «Señor, esto es un control de sobriedad», dijo nuevamente en una voz muy poco autoritaria. Le pregunté por qué necesitaría mi identificación y registro si aún no había sido sospechoso de nada. Se echó hacia atrás de mi coche y me pidió que saliera del vehículo para comenzar la prueba. Abrí mi puerta y salí. Inmediatamente noté que el policía me superaba en altura. Sacó un rollo de cinta de su bolsillo del chaleco y lo colocó en el suelo, estirándolo a una longitud de unos 4,5 metros. Me dijo que pisara el extremo del rollo de cinta y colocara mis brazos a los lados mientras caminaba a lo largo de la cinta en línea recta. Lo hice fácilmente sin problemas, con el policía directamente detrás de mí todo el tiempo, incómodamente cerca. Cuando llegué al final del rollo de cinta, pude ver más fácilmente esa luz azul parpadeante. No estaba sentada encima de un coche de policía, estaba sobre un sedán pequeño y viejo. Miré hacia él y le pedí ver su placa. Solo me miró con la mirada más vacía. Comenzó a hundirse en mí, y lo digo literalmente porque sentí como si mi corazón se hundiera. Este tipo no era un policía. Dijo algo a continuación que no pude distinguir al principio, pero cuando llegó a su coche, asumí que dijo: «Voy a buscarla, un segundo». Se inclinó sobre su coche agarrando algo. Mientras estaba distraído, corrí de vuelta al coche. Me miró mientras arrancaba el coche y levantó una pistola hacia mí. No hace falta decir que pisé el acelerador mientras el coche aceleraba a través de los conos de tráfico. Vi los faros del coche del tipo encenderse cuando estaba a unos cientos de metros de distancia, pero en ese punto ya iba a más de 90 kilómetros por hora.
y no había manera de que me alcanzara. Salí en la siguiente salida y tan pronto como hubo luces en la calle, apagué las luces del coche para atraer menos atención. Terminé el trayecto a mi casa. Solo desearía haber tenido una cámara en el salpicadero en ese momento para poder haberlo grabado en video. Juro que habría terminado en las noticias. Estaba conduciendo desde Maine hasta el norte de Nueva York para pasar la semana con la familia. Salí justo después del trabajo, alrededor de las 5:30, así que no anticipé llegar allí hasta después de la 1 de la mañana. Tenía la capota de mi Jeep Wrangler quitada para poder disfrutar del clima cálido. Estaba en algún lugar de Vermont, bien pasada la medianoche, cuando se encendió la luz de la gasolina y el coche comenzó a emitir un pitido. Desafortunadamente, el indicador de gasolina del coche estaba roto, así que no había forma de saber cuánta gasolina quedaba. Mi hermano, quien había conducido el coche el día anterior, me dijo que lo había llenado hasta arriba, pero claramente estaba equivocado o mintiendo porque no había usado ni de cerca un tanque lleno de gasolina. Pasé uno de esos carteles azules de servicios y vi el símbolo de una gasolinera en una de las casillas, así que tomé esa salida hacia una carretera desolada que seguramente llevaría a alguna clase de civilización. No lo descubriría pronto, sin embargo, porque el coche comenzó a temblar y a hacer ruidos extraños que no sonaban nada bien. Unos segundos después, la aceleración se detuvo y el coche se quedó parado sin poder moverse. No podía creerlo, pero realmente me quedé sin gasolina. Salí del coche y llamé al servicio de emergencias del seguro, diciéndoles mi ubicación exacta. Dijeron que podrían enviar a alguien en al menos 20 minutos. Estaba agradecido, pero al mismo tiempo molesto porque tendría que esperar al menos 20 minutos. Durante unos 15 minutos, más o menos, simplemente pasé alrededor de mi coche, mirando mi teléfono, enviando mensajes a amigos sobre la situación y revisando las redes sociales. Estaba tan tranquilo, sin sonidos de tráfico distante, sin coches pasando, solo el sonido de grillos y otras criaturas nocturnas en el bosque. Luego escuché algo caminando por el bosque. Los pasos eran bastante pesados, así que sospeché que podría ser un ciervo o algo así, pero la posibilidad de que fuera un oso no era descabellada, dado que esto era territorio de osos. Caminé hacia el lado del pasajero del coche donde estaban los bosques y de donde venían los sonidos, con la esperanza de ver un ciervo u otro animal inofensivo. Luego hubo 2 sonidos de aplausos como si realmente pareciera que alguien estaba aplaudiendo. Me acerqué un poco más para escuchar de nuevo. Esta vez fueron 3 aplausos. Llamé al bosque esperando, de alguna manera extraña, que alguien respondiera, pero después de hacerlo los aplausos no se repitieron. Me quedé allí esperando que algo sucediera, pero solo hubo silencio, así que volví al coche y esperé. Volví a escuchar pasos, una vez más viniendo del bosque en mi dirección, y luego se detuvieron. Miré afuera y vi una cabeza asomándose detrás de un árbol cercano. Casi parecía sin vida, los ojos simplemente parecían tan vacíos que ni siquiera podía decir si me estaban mirando o no. Estaba tan enfocado en esos detalles que ni siquiera pensé en gritar del horror de lo que estaba presenciando. Subí las ventanas de ambos lados y apagué los faros. Sin los faros encendidos había oscuridad total. No podía ver a 5 centímetros delante de mí. Sin embargo, estaba rodeado por los ruidos nocturnos del bosque. Me agaché debajo del tablero, con las puertas cerradas, pero aún completamente expuesto al exterior, rezando para no escuchar ningún sonido repentino, como pasos. Sentí un hundimiento en mi estómago cuando escuché a alguien agarrar la manija de la puerta del coche. Hice todo lo posible por no moverme ni hacer ningún ruido. Estaba esperando que alguien comenzara a golpear el cristal o, al menos, estirara la mano alrededor de la abertura detrás de la puerta delantera, para simplemente desbloquearla. Estaba tan expuesto que no era nada gracioso. Luego sentí una mano que agarró agresivamente mi espalda. Simplemente perdí el control y grité a todo pulmón, pero de repente la mano soltó su agarre en mi camisa cuando la luz comenzó a llenar el área, y el sonido de un motor de camión subiendo por la carretera fue música para mis oídos. Me senté y me di la vuelta para ver los faros de un camión que parecía ser del servicio de emergencias del seguro, pero quienquiera que me estaba agarrando ya se había ido. Corrí afuera para saludar al hombre que se bajó.
Era un tipo grande, de unos 40 años. Básicamente lloré contándole lo que acababa de pasar, tomando grandes bocanadas de aire entre cada frase. Algo sobre su personalidad y su presencia era simplemente calmante y reconfortante. Llenó mi coche de gasolina y ambos seguimos nuestro camino. Aunque algo en el aura de ese hombre simplemente me calmó, el recuerdo de lo que pasó esa noche sigue siendo aterrador, y la imagen de esa cabeza sin vida asomándose detrás de ese árbol está grabada en mi mente. Esta historia la mando para desahogarme, aunque sea un poco del dolor y el miedo que siento. No sé si esto me va a ayudar, pero necesito contar lo que me pasó aquella noche en la autopista. Me llamo Martina y vivo en una ciudad pequeña en México. Hace unos meses, tuve una experiencia que me dejó marcada para siempre y que, honestamente, me hace dudar de todo y de todos. Eran las 11:30 de la noche y había terminado mi turno en el restaurante donde trabajo. Era una noche como cualquier otra, con el cansancio habitual acumulado después de una larga jornada. Todo lo que quería era llegar a casa, darme una ducha caliente y desplomarme en la cama. Había algo tranquilizador en la rutina, en saber exactamente qué esperar de mi trayecto de vuelta. La carretera estaba casi vacía. Solo algunos autos pasaban de vez en cuando, la mayoría dirigiéndose a casa después de un largo día de trabajo o de una salida nocturna. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban intensamente y la luna iluminaba débilmente la carretera, creando sombras inquietantes que se alargaban en la oscuridad. De repente mi auto comenzó a dar señales de que algo andaba mal. Las luces del tablero parpadearon y, sin previo aviso, el motor se apagó. Intenté arrancarlo varias veces, pero no había caso. Mi auto estaba completamente muerto. La primera reacción fue de incredulidad. Miré el tablero, toqué el volante, apreté los pedales como si de alguna manera mi auto pudiera volver a la vida con un poco de persuasión. Pero no había caso. Estaba varada en medio de la nada y mi celular no tenía señal. Estuve varada en la carretera por más de 2 horas. El frío de la noche se hacía cada vez más intenso, y el miedo a estar sola en medio de la nada comenzaba a apoderarse de mí. El tiempo parecía haberse detenido. Cada minuto se alargaba interminablemente mientras miraba por la ventana, esperando ver las luces de un vehículo acercándose. Pasaron algunos autos, pero ninguno se detuvo. Empecé a pensar que tendría que pasar la noche en el auto hasta que amaneciera y pudiera caminar a algún lugar en busca de ayuda. El silencio de la noche era casi ensordecedor, roto solo por el ocasional sonido de un coche pasando a toda velocidad. Me sentía como si estuviera atrapada en una especie de pesadilla, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Justo cuando estaba resignada, una camioneta de policía apareció y se detuvo a mi lado. Un oficial se bajó y se acercó a mi ventana. ¿Necesita ayuda, señorita?, me preguntó con una sonrisa que en ese momento me pareció tranquilizadora. Su presencia, su uniforme, todo me daba una sensación de seguridad. Le expliqué lo que había pasado y me dijo que no me preocupara, que él podría llevarme a la comisaría más cercana para que pudiera llamar a un mecánico. Su voz era calmada y segura, exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento de angustia. Me dijo que cerrara el auto y que lo dejara ahí, que él se encargaría de que un patrullero viniera a vigilarlo mientras arreglábamos lo del mecánico. En ese momento, la oferta de ayuda parecía ser la única solución. Subí a la camioneta de policía, agradecida de no tener que pasar la noche sola en la carretera. El interior de la camioneta estaba oscuro, apenas iluminado por el tenue resplandor del tablero. El oficial me ofreció una botella de agua y me dijo que me relajara, que todo estaría bien. Intenté hacerlo, pero algo en mi interior no estaba tranquilo. A medida que avanzábamos traté de relajarme, pero algo en mi interior no estaba tranquilo. Miraba por la ventana, tratando de reconocer algún punto de referencia, pero todo estaba oscuro. Los árboles pasaban como sombras borrosas, y el camino se volvía cada vez más estrecho y desierto. Entonces, de repente, mi celular comenzó a tener señal. Automáticamente lo desbloqueé y abrí Google Maps para ver nuestra ubicación. Para mi sorpresa, el mapa mostraba que nos estábamos desviando de la ruta habitual. La comisaría debería estar en la dirección opuesta a la que nos dirigíamos. Sentí un nudo en el estómago y la adrenalina comenzó a correr por mis venas. Intenté mantener la calma y le pregunté al oficial,
¿Estamos yendo por un atajo? No reconozco esta ruta. El oficial me miró por el retrovisor y me dijo con voz tranquila: sí, esta es una ruta más rápida. No te preocupes, en unos minutos llegamos. Pero algo en su tono no me convencía. El camino por el que íbamos era cada vez más solitario y oscuro. No había ni un solo auto a la vista y los pocos edificios que pasábamos parecían abandonados. Mi mente comenzó a correr con pensamientos aterradores. ¿Y si este hombre no era un policía? ¿Y si tenía malas intenciones? Miré la puerta de la camioneta, tratando de evaluar si podría saltar y correr. La velocidad a la que íbamos era moderada, pero el terreno fuera de la carretera era irregular y lleno de maleza. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba pensar en un plan. Finalmente tomé una decisión. Le dije al oficial que necesitaba parar, que me sentía mareada y necesitaba aire. Él dudó por un momento, pero luego accedió. La camioneta se detuvo en un pequeño claro al lado del camino. Mi corazón latía con fuerza mientras la puerta se abría. Tan pronto como mis pies tocaron el suelo, comencé a correr hacia la maleza, sin mirar atrás. Corrí con todas mis fuerzas, sin detenerme, hasta que mis piernas ya no pudieron más. Me escondí entre la hierba alta, tratando de controlar mi respiración para no ser escuchada. Saqué mi celular y, con manos temblorosas, llamé al 911. Les expliqué lo que había sucedido, dando mi ubicación aproximada. Esperé sintiendo que cada segundo era una eternidad. Eventualmente escuché sirenas a lo lejos. Me sentí aliviada cuando vi las luces azules y rojas acercándose. Salí de mi escondite y corrí hacia la carretera, donde los verdaderos policías me encontraron. Les conté todo y ellos me aseguraron que investigarían al hombre que me había recogido. Esa noche finalmente llegué a casa, pero el miedo y la incertidumbre me siguieron. Nunca supe cuáles eran las verdaderas intenciones de ese hombre, pero la experiencia me dejó una marca profunda. Desde entonces, siempre me aseguro de que mi auto esté en perfectas condiciones antes de salir, y nunca más confío ciegamente en la ayuda de extraños. La idea de lo que podría haber pasado si no hubiese escapado esa noche sigue atormentándome. Y cada vez que pienso en ello, un escalofrío recorre mi espalda. El trayecto en la camioneta se me hizo eterno. Cada minuto parecía una tortura psicológica. Intentaba no perder la compostura, pero mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las sombras de los árboles que se movían rápidamente parecían figuras amenazantes que querían atraparme. La oscuridad exterior se reflejaba en la oscuridad que empezaba a apoderarse de mis pensamientos. La botella de agua que el oficial me había dado estaba en mis manos, pero no la había tocado. No podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Observaba cada movimiento del oficial, buscando alguna señal de que mis miedos eran infundados, pero cada gesto, cada mirada que me daba por el retrovisor, solo aumentaba mi ansiedad. Me daba cuenta de que no estaba tomando un camino que yo conociera, y mis instintos me decían que estaba en peligro. Decidí actuar aunque no tenía un plan claro. Le dije al oficial que necesitaba detenerme, que no me sentía bien. Cuando la camioneta se detuvo, supe que era mi única oportunidad. Abrí la puerta y corrí con todas mis fuerzas, adentrándome en la oscuridad del bosque. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme de la camioneta y del hombre que estaba al volante. Los sonidos de la noche eran aterradores. Cada crujido, cada movimiento en la maleza me hacía pensar que él me estaba siguiendo. Me escondí detrás de unos arbustos. Mi respiración era rápida y pesada. Intenté calmarme para poder escuchar si alguien se acercaba. Saqué mi celular y marqué el 911. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el celular firme. La operadora contestó, y le expliqué la situación lo más claramente posible, aunque sentía que no podía articular bien las palabras por el miedo. Esperé en ese escondite, sintiendo que cada minuto era una eternidad. Escuché sirenas a lo lejos, y cuando vi las luces de los patrulleros acercándose, sentí una oleada de alivio. Salí de mi escondite y corrí hacia la carretera, donde los verdaderos policías me encontraron. Les conté todo, y ellos me aseguraron que investigarían al hombre que me había recogido. Esa noche, finalmente llegué a casa, pero el miedo y la incertidumbre me siguieron. Nunca supe cuáles eran las verdaderas intenciones de ese hombre, pero la experiencia me dejó una marca profunda. Desde entonces,
Siempre me aseguro de que mi auto esté en perfectas condiciones antes de salir, y nunca más confío ciegamente en la ayuda de extraños. La idea de lo que podría haber pasado si no hubiese escapado esa noche sigue atormentándome, y cada vez que pienso en ello, un escalofrío recorre mi espalda.